Libro de Hechos, capítulo 16, en el versículo 6 en adelante, yo les voy a decir hasta dónde. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Amén. Pablo este pasaje nos está describiendo parte del segundo viaje, el segundo viaje misionero de Pablo. Después de que el primero había sido un éxito, había sido de mucha bendición, a pesar de las pruebas, a pesar de que hubo tribulaciones, los historiadores nos dicen, ¿verdad?, que Pablo casi se muere en el primer viaje que hizo, en el primer viaje misionero. Nos describe, ¿verdad?, en el libro de Hechos y en algunas de sus cartas, que estuvo enfermo y estuvo a punto de morir. Y a pesar de eso, ¿verdad?, pudo terminar con la encomienda que le había sido dada. Terminaron el primer viaje con Bernabé, y en el segundo viaje ya no lo hizo con Bernabé, ya lo hizo, dice, con Silas. Bernabé se fue por otro lado y Pablo se fue con Silas. Dentro de la historia, podemos decir, de la estrategia de Pablo, podemos ver en el desarrollo del libro de Hechos cómo Pablo, sus viajes no eran al azar. Pablo no se embarcaba y decía, pues vamos a ver a dónde llegamos, no vamos a ver a dónde nos lleva este barco, o vamos a ver qué nuevo lugar descubrimos para llegar y predicar el evangelio, sino que los lugares donde Pablo iba eran lugares bien específicos. Eran lugares donde había comunidades judías, donde había sinagogas. Si usted lee en el libro de los Hechos, todos los lugares donde Pablo iba, el primer lugar donde él se dirigía para predicar era en la sinagoga. Las sinagogas tenían como costumbre que cuando llegaba un rabino de visita, le daban la palabra. Si usted se acuerda, en el libro de Lucas capítulo 4, cuando Jesús llega a Nazaret, dice que fue a la sinagoga, fue a la ciudad donde él se había criado, en Nazaret, y fue a la sinagoga y le dieron la oportunidad, dice, de leer el libro del profeta Isaías. Y es cuando Jesús toma el libro del profeta Isaías y les dice que esa palabra que está ahí en el capítulo 60, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Bueno, dice Jesús, hoy se ha cumplido delante de ustedes, ¿verdad? Jesús está diciendo, esta profecía, esta palabra habla de mí. Entonces Pablo hacía lo mismo. Pablo llegaba a las sinagogas y como lo reconocían como un rabino muy importante, le daban la palabra. Y dice el libro de Hechos que leía una porción de la escritura e inmediatamente después continuaba explicando a través de la escritura que había leído. Dice que les enseñaba que Jesús era el Mesías, que Jesús era el enviado de Dios. Y lo que sucedía en la historia inmediatamente después era que la sinagoga se dividía, ¿verdad? Las opiniones se dividían. Una parte
seguía a Pablo, creían en Jesús por la palabra de Pablo, y la otra parte se enojaban y corrían, los expulsaban de la sinagoga a los otros, y entonces Pablo se iba y comenzaban a reunirse en casa de alguno de los hermanos que habían creído, y así comenzaban las iglesias. Entonces Pablo tenía una estrategia. Pablo sabía en dónde estaban. Él como rabino tenía acceso a esa información, sabía en qué ciudades estaban las comunidades judías más importantes en el Imperio Romano. Y más adelante dice que el Espíritu Santo, en el versículo 7, dice: cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Ya lo dice más claramente, ¿verdad? El Espíritu no se los permitió, no los dejó llegar a Asia. El Espíritu les habló, les dijo: no. ¿Alguna vez ha hecho planes usted y el Espíritu Santo le ha dicho no? ¿Alguna vez usted ha dicho: mira, voy a hacer esto, o lo voy a hacer de tal manera? Hace sus planes, tiene ya todo listo en su mente, ya tiene todo resuelto, pero de pronto el Espíritu Santo le dice no. El Señor dice no. Y no es que Dios le hable muchas veces, ¿verdad?, en voz audible, pero a veces el Señor cierra puertas. A veces uno espera que las cosas se den en lo natural, siguiendo nuestra lógica. Decimos: bueno, esto tiene que funcionar, esto tiene que dar resultados, pero de repente no da resultado como nosotros lo esperábamos. De repente el Espíritu Santo te cierra las puertas y te dice: por aquí no es. Y nosotros decimos: no, Señor, pero ¿cómo? Si mira, si yo tenía planeado, yo ya tenía previsto, yo ya tenía hecha mi agenda, mis planes, mis metas trazadas y esto, y de pronto el Espíritu Santo te dice: no, esto no es, esos son tus planes, pero no son los míos. Y a veces, yo no sé usted, ¿verdad?, pero muchas veces hemos tenido que sentir incluso un poco de frustración. Tal vez hasta tenemos que llorar y decir: Señor, pero ¿por qué no me salió este negocio? ¿Por qué no me salió este plan que yo tenía con mi familia? ¿Por qué no resultó de esta manera lo que yo quería hacer? Y a veces decimos: Señor, ¿por qué? ¿Qué salió mal? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no permitiste? Y a veces no sabemos, hermano, que en nuestra mente nuestros planes parecen muy buenos, pero Dios tiene planes mejores. Amén. Dios tiene planes mejores. Cuando el Señor cierra puertas, si el Señor te cierra una puerta, siempre va a abrir otra. Siempre va a haber otra que se va a abrir. Lo malo es que a veces nosotros nos encaprichamos con una puerta, ¿verdad? A veces decimos: no, yo quiero así. Y el Espíritu Santo nos dice: no, yo tengo algo mejor para ti, mira, yo te voy a llevar. Y decimos: no, yo quiero por aquí. Y ahí es donde muchas veces nos perdemos las bendiciones por no ser sensibles. Mira, Pablo, y era Pablo, no era cualquier persona, era el apóstol Pablo, pero quiso ir a Asia por un camino y el Espíritu Santo le dijo no. ¿Y qué hizo Pablo? Intentó ir por otro camino al mismo lugar, y cuando ya había dado toda la vuelta, se volvió a encontrar con el Espíritu Santo y le dijo que no, Pablo, entiende, por aquí no es. Y Pablo tuvo que tomarse tal vez un momento, tuvo que hacer tal vez una pausa y decir: ok, ¿qué está pasando? Vamos a ver, Señor, ya intentamos, y tú nos has cerrado las puertas. Bueno, entonces eso quiere decir que si no quieres que vayamos a este lugar, eso quiere decir que hay otro lugar al que tú nos quieres llevar. Y tal vez tuvieron que orar, tal vez tuvieron que ayunar, tal vez tuvieron que pasar algún tiempo esperando
para ver cuál era la respuesta del Señor. Y dice que, versículo 9, dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Se da cuenta cómo Dios tenía un plan para Pablo y sus acompañantes? Si usted busca en su Biblia, no lo haga ahorita, ¿verdad? Porque hágalo si quiere ya cuando haya llegado a su casa. En la parte de al final de la Biblia, donde están los mapas, casi todas las Biblias traen mapas, y hay un mapa que dice segundo viaje misionero de Pablo, y ahí traza una línea. O si usted gusta, ¿verdad?, también puede buscarlo en internet, también ahí están los mapas. Y usted puede ver la línea, la ruta que siguió Pablo según lo que nos dice la Biblia, y se va a dar cuenta cómo, estando en un punto en la costa del mar Egeo, Pablo quiere ir a Asia, que está hacia el suroeste, y el Espíritu Santo le dice no. Y entonces Pablo sube un poco, va un poco hacia el norte, y desde ahí quiere otra vez ir al oeste, y el Espíritu Santo le dice no. Y entonces Pablo tiene que ir un poco más al norte, hacia la provincia, hacia Macedonia, porque él vio en una visión a un varón macedonio, a un varón que estaba vestido como macedonio, que le decía: ven a Macedonia y ayúdanos. Y entonces Pablo entendió y dijo: ok, ya entendí, Señor. Pablo pudo haber dicho, pudo haber pensado: ya entendí, si yo hubiera ido a Asia, me hubiera ido mal. A lo mejor nos hubiéramos accidentado, a lo mejor el barco hubiera naufragado, a lo mejor nos hubiéramos encontrado con problemas muy fuertes ahí en Asia. Pero entonces ya entendimos, es hacia Macedonia. Ok, vámonos hasta Macedonia. Ahora, uno podía esperar que, obedeciendo al Señor, obedeciendo las instrucciones que el Señor nos está dando, uno pudiese pensar que todo va a salir bien. Le estamos obedeciendo a Dios, no estamos haciendo lo que nosotros queremos, sino lo que el Señor nos está indicando que tenemos que hacer. Y entonces se van a Macedonia, y la primer ciudad importante en Macedonia, si usted lee ahí en su Biblia, si su Biblia tiene títulos, en el versículo 11 hay un título. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Dice: encarcelados en Filipos. La primer ciudad importante de Macedonia era Filipos. Pablo pudo haber pensado: no, pues si el Señor nos está trayendo aquí es porque aquí está la bendición, aquí el ministerio va a ser un éxito total y rotundo. Y llegan a Filipos, y sí, al principio tienen tienen un buen recibimiento, a pesar de que Filipos era una colonia romana. No todas las ciudades tenían ese título. Filipos era una ciudad muy especial, tenía el título de colonia romana. Y en las colonias romanas, aunque el imperio romano en general tenía una política que se llamaba el sincretismo, en donde el imperio romano dejaba que cada quien siguiera, era como una especie de libertad de culto. Cada quien podía creer en el Dios de su familia, en el Dios de su cultura, y tenían derecho a hacer templos. Pero en una colonia romana no. En una colonia romana solamente se veían en las calles los emblemas del emperador, los estandartes del emperador. En Filipos no había sinagoga. Dice que se reunían a orar en un lugar junto al río,
en las afueras de la ciudad. Eso es lo que dice de Filipos. Y cada sábado, cada día de reposo, Pablo iba a ese lugar junto al río, en las afueras de la ciudad, y predicaba el evangelio a los judíos. Muchos se convirtieron, otros estuvieron en contra. Pablo continuaba ahí con su ministerio en Filipos, hasta que un día nos dice la historia que había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, que cada vez que Pablo y Silas pasaban por ese lugar, la muchacha proclamaba, ¿verdad?, a los cuatro vientos, decía: estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de salvación. Y era un espíritu inmundo, no era el Espíritu Santo, no era un ángel, era un espíritu inmundo, pero estaba diciendo una verdad, pero no venía de parte de Dios, aunque era verdad, ¿no? Ya hemos visto muchas veces que los falsos profetas no nada más son los que profetizan mentiras, sino los que profetizan con la intención de su corazón equivocada, por obtener una ganancia. Y dice que esta muchacha, con el espíritu de adivinación que tenía, como era una esclava, le daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Entonces la muchacha, ¿verdad?, decía esto de Pablo y de Silas. Pero un buen día Pablo tuvo, ya después de varios días de escucharla, con el discernimiento del Espíritu Santo, Pablo dijo: esto no viene de Dios, aunque sea verdad. Y entonces Pablo reprende al espíritu de adivinación, y el espíritu se va de la muchacha, y la muchacha perdió los poderes, ya no tenía poder para adivinar. Y dice que cuando los amos vieron esto que había sucedido, que ya no iban a ganar dinero, acusaron a Pablo y a Silas de predicar. La acusación fue que, dice en el versículo 20: y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Se da cuenta? Era una ciudad 100% romana. Y entonces los acusaron a ellos de traer costumbres y creencias que iban en contra de la cultura romana. Y la consecuencia, si usted lee la historia, los metieron a la cárcel. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, los golpearon, los maltrataron, los dejaron semidesnudos y los metieron en un calabozo. Las cárceles romanas, ¿cuántos ya vieron la película de Pablo? De Pablo el apóstol Pablo, ¿no la han visto? Bueno, véanla. Cuando Pablo está en la cárcel, las cárceles romanas, sí, porque un día estábamos dando una clase y les estaba yo diciendo a los hermanos: ¿cuántos ya vieron la película de Pablo? Y dice una hermana: yo ya la vi, pastor, está muy buena la película. Dice: cómo, pobre hombre, dice, cómo sufrió. Y sí, hermana, pues ya ve, el evangelio tuvo que pagar un precio por predicar. Y dice: sí, dice, pero lo más triste de todo es al final cómo lo matan. Digo: sí, hermana, pues él fue un mártir, él murió. Dice: sí, pobrecito, cómo lo fue a matar la policía. Digo: ¿cuál policía, hermana? Dice: sí, la película de Pablo Escobar. Digo: no, hermana, la del apóstol Pablo, la de Pablo el apóstol. No se vaya a confundir de Pablo, por favor. Entonces,
las cárceles romanas, eso como dijeran, ¿verdad? Parece meme, pero es anécdota. Las cárceles romanas eran subterráneas, eran unas catacumbas, eran unas cuevas. Y entonces dice que los mandaron y el carcelero los metió en el calabozo de más adentro. O sea, cuando dice el de más adentro, también significa el de más abajo, o sea, el que estaba hasta el fondo, donde escurría toda la suciedad de los demás calabozos, donde se iba todo el agua, toda la suciedad, las ratas, todo. O sea, estaban en unas condiciones feas, estaban heridos, los habían azotado con varas, estaban semidesnudos. Y aún, dice, todavía encima de eso, dice que les aseguraron los pies en el cepo. El cepo era una trampa de madera donde se atoraban literalmente los pies de una persona, ya sea parado o sentado, se atoraban los pies de la persona ahí y la persona no se podía mover. Si estaba parado, obviamente no se podía sentar, no se podía acostar, y si estaba sentado, pues no se podía mover, no podía cambiar de posición. Era un tormento porque al poco tiempo de estar ahí le empezaban a dar calambres a la persona y no se podía mover, no podía cambiar de posición. Entonces era un tormento muy, muy fuerte. Y aún así, dice la Biblia, ¿qué pudo haber pensado Pablo y Silas cuando estaban en esa condición? Yo creo que Silas le pudo haber dicho a Pablo: Pablo, oye, esa visión que tuviste del varón macedonio que te decía que viniéramos a Macedonia, Pablo, ¿estás seguro que venía de parte de Dios? Porque mira cómo estamos. Creímos que Dios nos había mandado aquí, pero mira cómo estamos, Pablo. Miran que terminó todo, tan bien que íbamos. Ahora, a lo mejor Silas le pudo haber dicho: ahora, Pablo, ¿en qué te perjudicaba que la muchacha estuviera diciendo eso, Pablo? ¿Por qué tuviste que haber reprendido al espíritu? Y pues Pablo también pudo haber dicho: Señor, pero pues si tú nos dijiste que viniéramos aquí, pensamos que todo iba a salir bien, que la gente nos iba a recibir, que todo, y mira dónde estamos. Y pudieron haber dicho muchas cosas, pero fíjese lo que hizo en el versículo 25. Dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dice, en la condición que estaban, y por eso Pablo dice en una de sus cartas: sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cantos espirituales. Y a veces decimos: ay, Pablo, ¿cómo quieres que cantemos con este calor que hace, Pablo? ¿Cómo quieres, Pablo, que cantemos si mira cómo está la crisis, si mira cómo nos está yendo, si miran las condiciones en las que estamos? Hermano, ¿se puede imaginar las condiciones en las que estaban Pablo y Silas en ese momento? Y aún así dice la Biblia que cantaban himnos a Dios, cantaban salmos, cantaban, ¿verdad? Yo no sé qué salmo cantaban, pero seguramente cantaban uno de David, de esos donde David narra, ¿verdad?, cómo estaba pasando por tribulaciones, cómo estaba pasando por momentos difíciles. Y aconteció algo, sucedió algo muy importante. Dice el versículo 26: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. De repente, cuando Pablo y Silas están cantando, están orando, viene un terremoto, comienza a temblar. Mire, la gente que vivía en ese lugar no se asustaba tan fácilmente de los terremotos, porque son zonas volcánicas, son zonas donde constantemente hay terremotos de origen volcánico. Pero cuando usted vive en un lugar donde los temblores, los terremotos son muy frecuentes, aquí en Veracruz casi no, si usted se da cuenta.
Cuando en alguna ocasión llegamos a sentir un temblor, siempre los temblores se originan en otro lugar, ¿verdad? Siempre el epicentro es en Oaxaca, en Guerrero, en Puebla, en Chiapas, en otros lugares, pero aquí en Veracruz no. Entonces, esa no es una de nuestras principales preocupaciones. Pero hay lugares donde sí, los temblores son más comunes y la gente constantemente está recibiendo información de qué hacer en caso de un temblor. Una de las cosas más comunes que suceden en un temblor es que las puertas que están cerradas se quedan trabadas porque el marco de la puerta se mueve, y si el marco se mueve, la puerta se traba, ya no queda derecho el marco y ya no se puede abrir la puerta. Bueno, dice la Biblia que en el terremoto de ahí de Filipos, las puertas de la cárcel se abrieron. Y no nada más las puertas se abrieron, dice que las cadenas que tenían todos en las manos se soltaron. Y obviamente el cepo en donde estaban trabados los pies de Pablo y Silas también se abrió, porque todos salieron de sus celdas. Mira, ¿cómo tuvo que haber sido ese temblor? Que toda la gente que estaba ahí, tanto los que estaban adentro de la cárcel como los que estaban afuera, entendieron que no era normal, que ese no era un terremoto normal. Entendieron que la causa del terremoto era la oración de Pablo y Silas. ¿Cómo sabemos esto? Porque número uno, los presos no se escaparon, tenían miedo y estaban acostumbrados a los temblores, pero ese temblor les infundió tanto miedo que corrieron, en vez de correr hacia la puerta, hacia la salida, corrieron hacia donde estaban Pablo y Silas, corrieron más adentro, al fondo de la cárcel. Cuando el carcelero se dio cuenta de esto, dice versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Este hombre, el carcelero, entendió también que el terremoto no había sido por causas naturales. Dice que entró a la cárcel y cuando vio las puertas abiertas tuvo miedo y estuvo a punto de suicidarse. Cuando un oficial romano recibía una orden y fallaba en el cumplimiento de esa orden, sabía que tenía dos opciones: o se mataba él solito o lo mataban sus superiores. Pero muchas veces cuando lo mataban sus superiores, pues la muerte era muy cruel. Muchas veces los mataban a golpes. Entonces lo que hacía, lo que este hombre intentó hacer, en la ciudad de Filipos había una estatua. En la entrada de la ciudad de Filipos estaba la estatua de un hombre llamado Bruto. No que era bruto, sino que se llamaba Bruto. Ese era su nombre. Bruto había sido uno de los dos autores intelectuales y materiales del asesinato de Julio César. Cuando Julio César empezó a hacerse del poder y todos se dieron cuenta que iba a transformar la república en un imperio, ellos dijeron: no, eso es algo gravísimo, no lo podemos permitir. Y un grupo de personas decidieron acabar con la vida de César y lo apuñalaron. Muchos senadores romanos lo apuñalaron, pero esto no tuvo el efecto que ellos esperaban. Ellos creían que el pueblo los iba a amar por haber matado a Julio César, y sucedió lo contrario. Los persiguieron. Y entonces Bruto, que fue uno de los autores intelectuales principales, huyó y se escondió en la ciudad de Filipos. Pero los partidarios de César lo persiguieron y rodearon la ciudad para que no escapara.
y cuando se vio rodeado por los soldados romanos, se suicidó, se quitó la vida, ¿no? La manera como se suicidaban era que ponían la espada así en el vientre y se dejaban caer sobre la espada para que la espada los atravesara y morían desangrados. Entonces, Bruto había hecho eso y había una estatua de él ahí en la ciudad. Entonces, la cultura, esa cultura romana estaba tan arraigada en ellos que este carcelero intentó hacer lo mismo. Dice que sacó la espada y se iba a matar, se iba a arrojar sobre su espada. Y Pablo le dijo: no lo hagas, aquí estamos todos, nadie se ha ido, no te va a pasar nada. ¿Qué tuvo que haber pasado en la mente de ese hombre? Imagínense, no lo sabemos, pero vamos a imaginarnos. Supongamos que este hombre ya llevaba una mala racha, todo le había salido mal. A lo mejor había tenido problemas con su familia, había tenido problemas económicos, había tenido problemas de salud, a lo mejor tenía muchas cosas, muchas cargas sobre él. Y de pronto dice: y encima de todo, ni en mi trabajo me salen bien las cosas, ya se huyeron todos los presos. Y él dice: ya no tengo nada que hacer, me voy a matar, mejor me voy a quitar la vida. De que me castiguen, de que me azoten, de que me metan a mí a la cárcel. No, ya estuvo, se acabó, me quito la vida. Y Pablo le dice: no te hagas ningún daño, aquí estamos todos, nadie se ha ido. Y fíjese bien lo que dice a continuación la Biblia. Dice: entonces, versículo 29, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, este hombre entendió lo que acababa de suceder. Pablo y Silas, respaldados por el poder de Dios, habían sido los causantes de ese fenómeno, de eso que sucedió. Y Pablo por un momento dijo: bueno, pues ya el Señor hizo el milagro, nos vamos a ir de la cárcel, vamos a salir de la cárcel y vamos a continuar predicando el evangelio. Pero entonces sucede algo que nadie se esperaba, que Pablo no se esperaba, nadie se lo esperaba. Dice que el carcelero le suplicó, dice que se postró delante de ellos y les dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cuando una persona, mira, en Hechos capítulo 2, dice que cuando Pedro predicó su primer sermón, después de que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, cuando Pedro termina de predicar ese sermón, el Espíritu Santo usó las palabras de Pedro para que la gente supiera que eran pecadores, que eran tan pecadores que necesitaban ser salvados por Dios. Dice en Hechos capítulo 2 que los judíos, después de que escucharon a Pedro hablar, vinieron con él y le dijeron: ¿qué hacemos? ¿De qué manera podemos? Ya el Espíritu Santo ya nos convenció, somos pecadores, estamos perdidos. Y le dicen a Pedro: ¿qué hacemos para ser salvos? Pero en el caso de este hombre, del carcelero, Pablo no predicó ni una sola palabra. Pablo no habló ni una sola palabra, no dijo nada. Y este hombre se postra delante de él y le dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, el Espíritu Santo le trajo una convicción de pecado a este hombre, de tal manera que sin que se le predicara una sola palabra, mostró arrepentimiento. Y aquí hay una cuestión que yo me quiero imaginar. La Biblia no lo dice, ¿ok? Esto es algo que yo quiero imaginarme. Esta es la versión Daniel habla hoy. Esto no lo dice la Biblia, esto lo digo yo. Yo quiero imaginarme que cuando Pablo vio al carcelero tal vez con un rostro desencajado,
por el dolor, por el sufrimiento, tal vez con lágrimas en los ojos, postrado, diciéndole: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Yo creo personalmente que en el rostro del carcelero Pablo reconoció al hombre de la visión que él había visto, que le decía: ven y ayúdanos, ven a Macedonia y ayúdanos. Y yo estoy seguro, cuando Pablo entendió, Pablo en su espíritu pudo discernir y pudo llegar a la conclusión, decir: Dios nos está llamando para que prediquemos el evangelio en Macedonia. Pero no solamente para que predicaran el evangelio en Macedonia, pero Dios los estaba llamando para que le predicaran el evangelio a ese hombre. Hay personas, hermano, que muchas veces, sin conocer a Dios, sin que se les haya predicado nunca el evangelio, pero hay personas que en su desesperación, en su dolor, en su angustia, claman a Dios y le dicen al Señor: Señor, yo no sé de qué manera puedo acercarme a ti, yo no sé de qué manera puedo agradarte, pero por favor, muéstrame, enséñame. Tenemos un ejemplo en Hechos capítulo 10. Dice que Pedro estaba predicando en las ciudades donde estaban los judíos que habían creído a Cristo, y de repente el Espíritu Santo le muestra una visión y le dice: Pedro, haz tus maletas, porque van a venir por ti unas personas y te van a llevar a casa de un varón llamado Cornelio. Dice: porque hace 3 días que ese varón vio una visión y vio que un ángel le decía precisamente que enviara gente a esta casa donde tú estás a buscarte, y ya vienen en camino. Y entonces Pedro dice: ¿cómo? A ver, ¿qué, Señor? ¿Qué pasa? Explícame más despacio. Y llegaron estos hombres, el Espíritu Santo les mostró la dirección donde tenían que llegar y fueron a buscar a Pedro. Y Pedro fue con ellos por instrucciones del Señor. Llegaron a casa de Cornelio, se les predicó el evangelio y se convirtieron a Cristo. Recibieron el Espíritu Santo. O sea, y yo creo que Pedro tenía una agenda específica. Pedro iba visitando las ciudades donde los judíos habían creído en Cristo. Después de que pasó la predicación de Felipe y todo eso, Pedro iba visitando las comunidades, las iglesias, para reafirmarlas en la fe, como había sucedido en Samaria. Y de pronto el Señor le dice a Pedro: Pedro, deja lo que estás haciendo y vete a predicarle a Cornelio. Y Pedro pudo haber dicho: Señor, acá hay cientos de personas que me están esperando para que les predique, y tú quieres que yo cambie mi agenda, mi viaje, para ir a predicarle a uno, y ni siquiera es judío, es romano. Y Dios le dijo: sí, eso es exactamente lo que quiero que hagas. Y Pedro fue. No fue 100% convencido, pero fue. Y lo mismo pasó con Pablo. Pablo dice: Señor, pero en Asia hay miles de judíos que necesitan escuchar que Jesús es el Mesías, que están esperando. Y Dios le dice: sí, pero en Filipos hay un hombre que ha orado sin conocerme, ha clamado, que ya está cansado. Y Dios le dice a Pablo: y tú eres el instrumento que yo voy a usar. Así que vas a mover tu agenda, la vas a cambiar y vas a viajar hasta otro país, hasta otro lugar más lejos de donde tenías pensado ir, porque ahí hay una persona a la que yo quiero que le prediques. Y Pablo tuvo que ir. Y fíjese, a Pedro le fue bien. Pedro tenía miedo de que los ancianos en Jerusalén se enojaran con él por haber entrado en casa de un oficial romano. Pero hasta ahí nada más. Y ni se enojaron con él, porque Dios lo respaldó.
Pero cuando Pablo va a Filipos, fíjense el precio que Pablo tuvo que pagar para predicarle el evangelio al carcelero. Cuando Pablo y Silas estaban en el calabozo, heridos, golpeados, casi desnudos, con los pies trabados en el cepo, tal vez Pablo pudo haberse preguntado: Señor, ¿no dice tu palabra que me amas? ¿No dice tu palabra que soy tu hijo? ¿Por qué estoy en esta condición? Y yo creo que si el Señor le hubiera respondido a Pablo, le debe de haber respondido algo parecido. Le debe de haber dicho: Pablo, sí, efectivamente, como bien dices, yo te amo, pero también amo a este hombre que está aquí. También Cristo murió por él. Y estoy dispuesto, digo, eso es lo que yo pienso que el Señor le pudo haber dicho a Pablo. Le pudo haber dicho: y estoy dispuesto con mucho gusto a hacerte sufrir por un momento, porque es la única manera en que este hombre va a poder escuchar el evangelio. Si Pablo hubiese llegado, si Dios hubiera usado la misma estrategia que Pedro, que Pablo hubiera llegado a casa del carcelero y le hubiera dicho: hola, buenas tardes, venimos a hablarles de la palabra de Dios, ¿qué hubiera hecho el carcelero? Pues lo mismo que hacíamos muchos de nosotros, ¿verdad? No, hoy no, váyase. Hoy no, que tengo ganas de hablar, no, hoy no tengo tiempo para hablar. Y lo hubiera rechazado. Pero por cómo se dieron las cosas, fue el carcelero el que llegó con Pablo y le dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces yo creo que Dios le pudo haber dicho a Pablo: ahora sí, Pablo, ahí está, predícale el evangelio. Todo lo que sufriste tenía como propósito esto: que este hombre estuviera dispuesto a escucharte hablar del evangelio. De otra manera no se hubiera podido. Y aquí hay una pregunta muy interesante que yo quisiera que todos nos hiciéramos el día de hoy. ¿Cuánto costó? Mira lo que le costó a Pablo que el evangelio llegara por medio de él al carcelero de Filipos. Ahora quiero preguntarte yo a ti: ¿cuánto costó que el evangelio llegara a ti? Preguntémonos, cada uno de nosotros preguntémonos: ¿cuánto costó que el evangelio llegara a ti? ¿Quién te predicó el evangelio? ¿Te acuerdas? Ahora, ¿sabes lo que esa persona tal vez pasó para predicarte el evangelio? Bueno, aquí todos tenemos cara de que fuimos bien dóciles para el evangelio, ¿verdad? Pero hermano, hay personas que han pagado un precio por predicar el evangelio. Hay personas a las que el Señor los ha alcanzado. Mire, hay personas que están en la cárcel y que el Señor, en los planes del Señor está que esas personas le conozcan. ¿Y sabes qué es lo que tiene que hacer el Señor? Agarrar a un hijo suyo, agarrar a un siervo suyo y permitir que lo metan en la cárcel con todo lo que eso implica, para que estando en la cárcel le pueda predicar el evangelio a la otra persona que está ahí. Entonces, cuando nos encontramos en una situación difícil, en vez de quejarnos y en vez de decir: Señor, ¿por qué me está pasando esto? No que soy tu hijo, no que me amas, no que todo iba a ir bien. Entonces, cuando estés en un lugar o en una situación en donde te encuentres en contra de tu voluntad, una buena pregunta para hacernos es: Señor, ¿a quién quieres de aquí que yo le predique el evangelio? Por alguna razón me estás trayendo a este lugar. Por alguna razón me estás permitiendo estar en el lugar donde Dios nos permite muchas veces sufrir. Es en un lugar en donde hay alguien que de otra manera no podría ser alcanzado.
que en otras circunstancias no podía ser alcanzado. El Señor Jesús vino, dice Pablo en el libro de Filipenses capítulo 2, dice que se despojó a sí mismo. No tuvo el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino dice, se despojó a sí mismo. Vino en condición de hombre, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la cruz, hasta la muerte de cruz. ¿Por qué el Señor tuvo que sufrir si Él estaba allá en el cielo? ¿Por qué el Señor tuvo que venir aquí? ¿Por qué el Señor tuvo que padecer persecución? ¿Por qué tuvo que padecer hambre? ¿Por qué tuvo que padecer sed? ¿Por qué tuvo que padecer cansancio? ¿Por qué tuvo que padecer ser traicionado? ¿Por qué tuvo que padecer la muerte de cruz? Porque en el libro de Hebreos se nos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno semejante a nosotros, que fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Sabes por qué el Señor Jesús sufrió todo lo que sufrió? Para poder compadecerse de nosotros, para poder identificarse con nosotros. Muchas veces cuando nosotros vemos a otras personas que están a nuestro alrededor, hermano, no nos conmueve el corazón para predicarles el evangelio. Y el Señor tiene que hacernos pasar muchas veces por el mismo desierto que esa gente está pasando, para que digamos, ay Señor, yo sé lo que se siente estar en esa condición. Pobre gente, les vamos a predicar el evangelio, les voy a predicar el evangelio. Y hermano, el Señor muchas veces, y a veces decimos, Señor, ¿y no hubiera sido más fácil que nos dijeras, ve y predícale a tal persona, ve y predícale? Hermano, el Señor tiene sus métodos. El Señor tiene una manera de hacer las cosas. ¿Cuál fue el precio? Bueno, tenemos que preguntarnos, y cada uno de nosotros sabemos nuestra historia, pero muchas veces, la mayoría, cuando se nos predicó el evangelio, muchas veces a la persona que nos predicó el evangelio, hermano, muchos de nosotros le hicimos la vida imposible al que nos predicaba el evangelio, o a las que nos predicaba el evangelio. ¿Cuántas veces nos burlamos? ¿Cuántas veces fuimos groseros? ¿Cuántas veces hasta insultamos, o tal vez hasta corrimos a la persona que nos predicó el evangelio? Y esa persona continuó insistiendo y continuó, y cuando no podía insistir directamente, oraba por nosotros, intercedía por nosotros. Tal vez alguien tomó un riesgo por venir a predicarnos el evangelio. Y muchos de nosotros, a veces, te voy a decir algo, ni lo sabemos, ni nos enteramos. ¿Cuántas historias hay de misioneros? Hay una historia muy interesante de unos misioneros que fueron, de unos misioneros americanos que fueron a Sudamérica, en la selva, las selvas entre Brasil y Perú, las selvas que hay ahí. Unos misioneros fueron a ese lugar a predicar el evangelio, llevaron medicinas, llevaron Biblias, llevaron mucho material para ayudar a las tribus de indígenas que estaban ahí, y los mataron a esos misioneros. Y después de algunos años, la familia de esos misioneros regresaron a ese lugar, otra vez fueron a predicar el evangelio. Y cuando los indígenas que estaban ahí supieron que eran la esposa y los hijos de las personas que ellos habían matado, les preguntaron, ¿por qué vinieron? Si ya matamos a sus esposos, a sus papás, ¿por qué vinieron otra vez ustedes para acá? Y ellos les dijeron, venimos porque Dios nos dio una misión como familia de anunciarles el evangelio, porque Dios los ama. ¿Y sabe qué sucedió? Se convirtieron al evangelio, se hicieron cristianos. Todas las tribus, la mayoría de las tribus indígenas que estaban ahí, se convirtieron al evangelio.
Entonces, pero alguien tuvo que pagar un precio. Alguien tuvo que pagar un precio. Hay una historia y lo he mencionado muchas veces, ¿verdad? Si usted tiene la oportunidad, lea un libro que se llama La cruz y el puñal, del pastor David Wilkerson. Ahí en ese libro el pastor David Wilkerson narra la historia de cómo Dios lo llamó a él a predicarle a las pandillas de Nueva York, en donde ni la policía entraba en esos barrios donde estaban esas pandillas. La policía no entraba en esos lugares y Dios lo llamó a él a que entrara a predicar el evangelio. Lo golpearon, le rompieron costillas, le tumbaron dientes, lo mandaron al hospital, le desvalijaron el carro, le hicieron muchas cosas. Y él regresaba, siempre regresaba a predicar el evangelio. Y había un muchacho que era líder de las pandillas, un puertorriqueño, drogadicto, un asesino despiadado, sanguinario. Y cuando lo vio regresar, todo golpeado, todo, le dijo: ya me tienes harto, ¿por qué sigues viniendo a predicar? Te voy a matar. Y sacó la navaja y dijo: te voy a matar. Y David Wilkerson le dijo: sí, tú me puedes matar. Es más, dijo: me puedes cortar en 1000 pedazos y cada pedazo te va a decir que Cristo te ama. Y la historia, la anécdota dice que efectivamente el pandillero comenzó a darle con el cuchillo, pero dice que él veía cómo el cuchillo lo atravesaba como si fuera un fantasma, como si fuera una imagen, un holograma. Y en ese momento dice que se detuvo y el cuchillo se le cayó de las manos por la impresión, y él cayó de rodillas y recibió al Señor Jesucristo. Esa es una de las historias más impresionantes, porque se convirtió él y se convirtió todas las pandillas que él manejaba, toda la gente, y eso está registrado en la historia de la ciudad de Nueva York. Durante meses la policía no tenía trabajo, no tenía qué hacer, porque todos los pandilleros se habían convertido a Cristo, habían dejado de robar, habían dejado de asaltar, habían dejado de golpear, de hacer todo lo que hacían, porque un hombre estuvo dispuesto a arriesgar su vida. Y esa es la historia. Mire, el pastor David Wilkerson le predicó a ese pandillero que se llama Nicky Cruz, que todavía vive. Usted puede ver sus videos ahí en YouTube, en internet. Y Nicky Cruz le predicó a un joven que se llamaba Sonny, que era su admirador, que quería ser como él. Bueno, Nicky Cruz lo evangelizó a Sonny, y Sonny fue llamado por Dios para, no como evangelista, porque David Wilkerson y Nicky Cruz eran evangelistas, pero Sonny fue llamado para ser pastor, para pastorear a los drogadictos, para fundar centros de rehabilitación. Y en uno de esos centros de rehabilitación, ¿saben quién llegó? El pastor Lolo, nuestro pastor, pastor Leodoro, llegó al centro de rehabilitación. El Señor lo alcanzó en ese ministerio, y muchos años después él fue enviado aquí a la Ciudad de México como misionero para establecer la iglesia que hoy conocemos, que está en la Ciudad de México, donde pastorea el pastor Beto. Esa fue fundada. Entonces, esa es la historia, porque alguien estuvo dispuesto a arriesgar su vida. Y le voy a decir algo: el pastor Lolo, cuando vino, fue el segundo equipo de misioneros que vinieron. El primer equipo tuvo un accidente, uno de los misioneros murió, y su esposa, quedó paralítica en silla de ruedas porque el camión se volteó. El camión donde venían tuvo un accidente muy fuerte, muy feo. Y esa primera misión, ese primer viaje no se concretó, no llegó a su fin. Pero en el segundo viaje sí, el segundo viaje llegó el pastor a la Ciudad de México y comenzó la obra, ¿verdad? Que hasta el día de hoy, gracias a Dios, perdura, que es un legado, que es una herencia espiritual. Pero alguien estuvo dispuesto a pagar un precio. Ahora, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar nosotros? Esa es la otra pregunta. Alguien estuvo dispuesto a pagar un precio para que el evangelio llegara a ti. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar tú para que el evangelio llegue a otros? El apóstol Pablo pensaba
que Asia iba a ser una buena plataforma para que de ahí se financiaran los demás viajes misioneros. Pero el Señor lo llamó a Macedonia. En Macedonia había dos ciudades muy importantes, Filipos y Tesalónica, que son dos iglesias que se mencionan después en las cartas. Pablo les escribe cartas a esas dos iglesias. ¿Y sabe cómo respondieron las iglesias de Macedonia? Fíjese bien. Cuando Pablo, algún tiempo después, continúa predicando el evangelio en esa zona y llega a la ciudad de Corinto, que también era una ciudad muy importante en Grecia, en 2 de Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 4, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Sabe qué significa esto que está diciendo Pablo? Que los hermanos de Macedonia le pidieron a Pablo, dice que eran pobres, estaban en pobreza, y aún estando en pobreza, dice Pablo, abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, fueron generosos. O sea, escúcheme lo que le estoy diciendo. Dieron, aportaron para la obra como si fueran ricos, dice Pablo. Y Pablo no les quería recibir la ofrenda, pero dice que ellos le suplicaron, le rogaron que los dejaran participar en ese servicio para los santos, porque escucharon que la iglesia de Jerusalén tenía necesidad, y entonces dijeron: Pablo, permítenos el privilegio, permítenos la bendición de dar, de ser generosos, porque a nosotros se nos predicó el evangelio gracias a los hermanos que te enviaron de la iglesia de Jerusalén. Entonces, y ahí es de donde deriva el famoso la famosa enseñanza de Pablo de que no da más, fíjense bien, el que tiene más, da más el que está más agradecido con el Señor, el que está más agradecido con Dios. Ahí mismo en 2 de Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 9, dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Dice Pablo: cuando tuve necesidad, o sea, cuando estaba en Corinto predicando el evangelio, dice Pablo, cuando hubo momentos de necesidad, de que me quedé sin un centavo, dice Pablo, ni para comer ni para nada, dice Pablo, a ustedes no les pedí nada. ¿Saben por qué? Porque los hermanos que vinieron de Macedonia, dice, ellos solventaron mis necesidades, ellos suplieron todas las necesidades que había. ¿Se da cuenta cómo el ministerio que Pablo empezó en Macedonia rindió más fruto que si hubiera ido a Asia primero? O sea, los que eran pobres patrocinaron la predicación del evangelio a los que eran ricos, a los que tenían dinero. En Filipenses capítulo 4, vamos a ir a la carta a los Filipenses. Probablemente lo que Pablo está diciendo es que el carcelero de Filipos, porque al final, después de que llega con Pablo, dice que los llevó a su casa, les predicó el evangelio, los bautizó a todos, y después
Cuando regresaron a la casa, dice entonces, les limpió las heridas. O sea que Pablo llegó, así como estaba todo golpeado, cubierto de sangre, con la ropa rasgada, todavía los evangelizó, los llevó a un lugar donde había agua para bautizarlos. Y ya cuando regresaron y ya todo se calmó, ya todo era paz, entonces dice que permitió que lo atendieran y le limpiaran las heridas. O sea, Pablo no llegó y dijo, te voy a predicar, pero primero llévame a la Cruz Roja porque mira cómo me dejaste. No, primero límpiame, atiéndeme y llévame a comer a la parroquia, ¿verdad? O algo así, y ya después con mucho gusto te predico, ¿verdad? No, dice que Pablo, así como estaba, en la condición en la que se encontraba, los evangelizó, los discipuló, los bautizó, y ya luego se fueron a la casa y le limpiaron las heridas, le atendieron las heridas. Y dice en Filipenses 4:15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, o sea, cuando me fui de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La iglesia de Filipo, escuche esto, que probablemente, muy probablemente, se congregaba en la casa del carcelero. Ahí fue donde Pablo envió la carta. Les dice, ustedes saben y Dios sabe que cuando me fui de ahí, ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de ofrendas para los siguientes viajes, más que ustedes. Ustedes financiaron la predicación del evangelio en Tesalónica. Había gratitud en el corazón de ellos. Y en Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Vamos a ver a los hermanos ahora de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, dice Pablo, de tal manera habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya. Acaya era el nombre romano para Corinto. Dice, de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros, o sea, saliendo de Macedonia, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, o sea, Corinto, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué tremendo está esto, hermano. ¿Sabe por qué? Dice Pablo a los tesalonicenses, ya no a los filipenses, a los tesalonicenses. Les dice a los tesalonicenses, hermanos, cuando salimos de ustedes, de Tesalónica, para ir a Acaya, Acaya se está refiriendo a Corinto, pero también era un término que se utilizaba para referirse a los griegos en general. Una cosa eran los macedonios y otra cosa eran los griegos. Entonces dice Pablo, cuando salí de ustedes para llegar a Grecia, a predicar a Grecia, me encontré con una sorpresa, dice Pablo. Ya no tuve ni que predicar, ya estaban evangelizados todos. Dice Pablo, todos daban testimonio de ustedes. Dice, ¿qué clase de predicadores había en Tesalónica? Que dice Pablo que cuando él llegó a Corinto, ya les habían dado testimonio. Fíjese bien, las etapas. Dice, les habían dado testimonio de cómo llegamos, cómo nos recibieron, de cómo se convirtieron ustedes de los ídolos al Dios vivo. Dice, de su Hijo Jesucristo, dice, en el cual esperamos que ha de venir. O sea, ya no solamente les habían, dice, que ha resucitado de los muertos. Los evangelizaron, les dieron doctrina
y hasta les hablaron de la segunda venida del Señor. O sea, ya estaban lavado, planchado y almidonado. Ya nada más Pablo tuvo que llegar, ahora sí que a poner nada más la cereza del pastel, a confirmar a los hermanos. Escuche bien esto. Los filipenses estaban tan agradecidos con Dios que pusieron de sus finanzas, hicieron un sacrificio para financiar la predicación de Pablo en las demás ciudades, incluida por supuesto Tesalónica. Y los hermanos de Tesalónica estaban tan agradecidos con Dios que a lo mejor no tenían mucho dinero tampoco ellos, pero dijeron: no tenemos mucho dinero para dar, pero vamos a predicar el evangelio a quien se nos atraviese. Vamos a evangelizar hasta los perros de la calle, a todo mundo que nos encontremos, vamos a predicarles el evangelio. Y comenzaron a predicar el evangelio de tal manera que dice Pablo: cuando llegamos, ya nada más tuvimos que confirmar a los hermanos, ya estaba todo hecho, ya estaba todo evangelizado. ¿Hace cuánto tiempo que no le hablamos de Cristo a una persona? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Cristo a una persona? Al que se sentó contigo en el camión, a tu vecino, al que te encontraste ahí en las tortillas, a cualquier persona en tu trabajo, en tu negocio, ¿cuándo fue la última vez que a alguien le compartiste y le dijiste: mira, quiero hablarte de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien pasar por aflicción, por necesidad y le dijiste: déjame hacer una oración? ¿Me permites hacer una oración? Cuando la gente está afligida, cuando la gente está, te dicen: pero por supuesto, órame todo lo que quieras. Y esa es una puerta que se abre para predicar el evangelio. Pero la verdadera pregunta, la pregunta de fondo de todo este tema es: ¿qué tan agradecidos estamos con el Señor? ¿Qué tan agradecido estás con el Señor por haber llegado a tu vida? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que el Señor llegue a las vidas de los demás? ¿Estás dispuesto a predicar el evangelio, como dice la palabra, a toda criatura? ¿Estás dispuesto a participar? Porque, hermano, decimos que estamos, si preguntamos ¿cuántos estamos agradecidos con Dios? Todos decimos amén y todos levantamos la mano. Pero entonces habría que preguntarnos: bueno, todos estamos agradecidos con Dios, ok, pero en realidad, en la práctica, ¿demostramos que estamos agradecidos con Dios? Porque decimos que estamos agradecidos con Dios, pero no le predicamos a nadie. Decimos que estamos agradecidos con Dios, pero nos cuesta trabajo dar una ofrenda, nos cuesta trabajo dar nuestro diezmo, nos cuesta trabajo creer, no creer en sí, sino poner en acción, poner en obra. Muchos de nosotros ya no necesitamos tanto discipulado. Muchos de nosotros estamos empachados de tanto evangelio, hermano. Necesitamos ponernos en acción. Necesitamos hablar de Cristo a la gente. Necesitamos estar dispuestos a invertir en la obra de Dios. Necesitamos estar dispuestos. Mira, hay personas a las que tú puedes llegar, a las que tú puedes acceder, a las que tú puedes predicarles, a las que tú puedes discipular y traerlas a la iglesia. Acuérdese que aquí había un letrero atrás que decía: predicar el evangelio es tarea de todos, no nada más del pastor, no nada más del líder, no nada más del hermano que está al frente o que ya tiene más tiempo. Predicar el evangelio es tarea de todos. Todos estamos llamados. No necesitas que alguien te dé un nombramiento o un título. Tú fuiste llamado por Dios para predicar el evangelio. Todos somos evangelistas en potencia. ¿Ah? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Habla del evangelio. Pero es que yo no sé hablar, pero es que yo no sé qué decir, pero es que yo no sé. Bueno, eso ya es otro problema, ¿verdad? Porque si tienes ya años de ser cristiano y no sabes qué decir, pues ahí estamos hablando de que agarra tu Biblia, léela, agárrate un tratado, un libro, un folleto
que hable del evangelismo. Puedes buscar, ya todo buscamos en tutoriales. Ya la gente va, cuando se descompone el refrigerador, van al internet, a YouTube, tutorial, cómo componer un refrigerador, y ya lo componen. El carro no arranca, tutorial, cuando el carro hace este sonido y no arranca, ahí está, cuando hace este sonido, muévele acá, y lo componen. Búscate un tutorial, cómo evangelizar a una persona rápido, en corto tiempo. Hay tutoriales que te dicen cómo evangelizar a alguien en 5 minutos. A lo mejor no te vas a llevar 5, a lo mejor te vas a llevar ahí media hora, pero empieza, hazlo. Empieza a hablar del evangelio. Empieza a invertir en la obra de Dios. Mira, invertir en la obra de Dios no nada más es que vengas a la iglesia y digas: ay, si el pastor dice invertir en la obra de Dios para que demos dinero. No, hay muchas maneras de invertir en la obra de Dios. Tú puedes invitar a alguien a comer un día. Puedes decirle: hermano, yo veo que estás muy ocupado, pero si te invito unos tacos, me regalas media hora de tu atención. Y te regalan su atención en lo que se acaban los tacos. Si ves que ya se le están acabando y tú vas a media evangelización, le pides otra orden. Y así te da tiempo hasta de pibil, de pastor, de lo que sea. Pero tenemos que buscar estrategias para evangelizar. Tenemos que buscar la manera de evangelizar. El Señor encontró la manera de evangelizar al carcelero de Filipos. Metió a Pablo en la cárcel y ahí le predicó el evangelio. ¿A dónde nos tiene que llevar Dios? Bueno, ¿a dónde nos ha llevado Dios? ¿Qué es lo que ha pasado? Ponte de pie conmigo un momento. Hay personas que vienen y dicen: pastor, es que estoy teniendo tantos problemas con el banco, que ya me han hecho ir, ya van como 15 veces que voy al banco y estoy ahí, ya hasta me hice amigo de los que están ahí en el banco, del guardia, del que cuida, del que vende bolobán ahí en la esquina del banco. Ya casi todos los días tengo que ir porque hay errores en la cuenta. Digo, bueno, ok, ¿y a cuántos de esos has evangelizado? ¿No te has puesto a pensar que por eso el Señor te está llevando seguido ahí, aparentemente por un problema? ¿No te has puesto a pensar: es que el del seguro, ¿verdad?, me hacen dar vueltas y tengo que ir todos los días a hacer fila y a hacer trámites? Y ya te pusiste a pensar si no el Señor te tiene ahí haciendo trámites seguido porque hay alguien que necesita escuchar el evangelio en ese lugar. ¿No te has puesto a pensar que la condición en la que estás, el Señor te está teniendo ahí un momento para que sientas empatía por los que están en la misma situación y les prediques el evangelio? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a pagar el precio para que el evangelio llegue a otros? Cierra tus ojos un momento y levanta tus manos y dile al Señor: Señor, gracias, porque un día, cuando yo me encontraba lejos de ti, cuando yo me encontraba perdido en el pecado, en el mundo, atrapado por las mentiras del diablo, lejos de ti, hubo alguien que se acercó para predicarme del evangelio. Enviaste a alguien, Señor. Yo no sé qué precio tuvo que pagar esa persona para evangelizarme. Yo no sé qué situación tuvo que pasar. O a lo mejor la hice sufrir o lo hice sufrir. A lo mejor hay gente aquí que le hizo la vida imposible a su esposa o a su esposo para llegar a la iglesia. A lo mejor hay gente aquí que le hiciste la vida imposible al que te predicó el evangelio. Te burlaste, lo rechazaste, le hiciste bullying. A lo mejor hasta hubo golpes, pero esa persona nunca se rindió. Esa persona oró por ti, oró por tu familia, oró por tu casa, te puso en las manos de Dios, aguantó burlas, aguantó comentarios, aguantó indirectas, aguantó pedradas, aguantó tantas cosas tal vez para predicarte el evangelio. ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a pagar? ¿Hasta dónde estás dispuesto tú a aguantar? Hubo alguien que financió el evangelio para que el evangelio llegara hasta ti. Y a veces a nosotros nos duele, a veces a nosotros nos cuesta cuando se hace un llamado para traer los diezmos, para traer las ofrendas.
Y decimos que estamos agradecidos con Dios, pero no estamos dispuestos a mover un solo dedo para demostrar esa gratitud. Es tiempo de que le digas al Señor: Señor, perdóname. Perdóname porque he sido ingrato contigo. Perdóname porque tú has tenido tanta misericordia de mí, Señor. Y a mí a veces se me hace tan fácil juzgar, abrir la boca, Señor, para juzgar. Perdóname porque tú has tenido tanta misericordia de mí, Señor. Y yo a veces he sido tan insensible con otros que necesitan misericordia. Perdóname, Señor, porque un día cuando yo me estaba ahogando, un día cuando yo incluso pensé tal vez en quitarme la vida, tú enviaste a alguien para hablarme del evangelio. Y el día de hoy a mi alrededor hay muchas personas sumidas en una crisis, en una depresión, y están a mi alcance, y no he tenido el corazón para predicarles el evangelio. No he tenido el corazón para invertir en ellos mi tiempo, mis fuerzas, mis finanzas, para decir: mira, hermano, te compré este libro, quiero que lo leas. Mira, te compré esta Biblia, quiero que la leas. Señor, danos ese corazón de invertir en tu obra, de gastar en tu obra, Señor. De decir: Señor, no importa, pero es mucho más el precio que fue pagado para que yo recibiera el evangelio. Señor, gracias. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque tú has sido infinitamente bueno, Señor, con nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias por tu evangelio, Señor. En el nombre de Jesús. Puedes levantar las manos y puedes decirle: Señor, usa mi vida. Hoy quiero pedirte, Señor, en este momento, usa mi vida. Ayúdame, Señor. Quiero ser un instrumento tuyo. Quiero ser un instrumento en tus manos, Señor. Usa mi vida. Puedes orar por la persona que está junto a ti, poner tu mano en su hombro y decirle: Señor, usa la vida de mi hermano. Usa la vida de mi hermana. Puedes buscar a alguien por quien orar. Busca a alguien con quien orar. Si es necesario, sal de tu lugar, encuentra a alguien y dile con mucho respeto: pon tu mano en su hombro, pon tu mano en su cabeza y dile: Señor, usa la vida de mi hermano, usa la vida de mi hermana, Señor, que pueda ser luz en medio de las tinieblas, que pueda ser, Señor mi Dios, un reflejo de tu amor en el lugar donde se encuentra, con las personas con las que se encuentra, Señor. Padre, yo bendigo su vida. Padre, yo creo, Señor, que Él es un instrumento útil, una herramienta, Señor, en tus manos para llevar tu palabra, para llevar el conocimiento, Señor mi Dios, de tu evangelio a otras personas que lo necesitan. Señor, usa su vida. Usa su vida, Señor. Usa sus labios para hablar. Ponle palabras, Señor. Que tu Espíritu Santo venga sobre él, sobre ella, y le recuerde las palabras que tú nos has hablado, Señor. Usa su vida, Padre. Bendícelo. Bendícela de tal manera, Señor, que no tenga límites para mostrar su gratitud hacia ti, Señor. Usa su vida. Usa su vida, Señor. Usa sus manos. Usa sus pies. Dale ideas, dale estrategias, Señor, para llevar el evangelio, para ser de bendición, Señor. Tu palabra dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Señor, queremos ser una iglesia que predica las buenas nuevas. Queremos ser una iglesia que comparte las buenas nuevas, que comparte el mensaje de salvación. Queremos ser una iglesia que evangeliza, Señor. Ayúdanos, Padre. Quítanos todo temor, quítanos todo impedimento, Señor, para abrir la boca y declarar tu palabra, Señor, para arrebatar a algunos que dudan, Señor, a algunos que titubean, Señor. Ayúdanos, danos la gracia, danos la estrategia, Señor, para poder alcanzar a los que están perdidos, para poder alcanzar a aquellos que es más difícil llegar hasta donde están, Señor. Danos estrategias, Padre, y ayúdanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Gracias, Señor, porque un día tú usaste a alguien para predicarnos el evangelio. Gracias porque un día, Señor,
alguien estuvo dispuesto o dispuesta a pagar un precio para predicarnos, para hablarnos de ti, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, a mostrar esa gratitud, poniéndola por obra cada día en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén.